Shalom para todos y para todas. Shalom, el Eterno les guarde y les bendiga una vez más. Damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted el conocimiento de su palabra. Vamos a hablar acerca de el antisemitismo romano y el desarrollo de la iglesia. Vamos a estar hablando acerca de la carta a los romanos. Vamos a estar hablando acerca de el concepto y el contexto correcto, bíblicamente hablando y de igual manera históricamente, para que usted pueda comprender de una manera más sencilla el concepto bíblico histórico de parte de lo que pasaba entre Roma e Israel. En otras palabras, de lo que pasaba entre el cristianismo y el judaísmo, que enseñó de hecho el mismo Yeshua, que enseñaron los apóstoles, incluyendo a Rab Shaul, a quien usted conoce como Pablo. De manera que, gracias a usted por darnos el privilegio de poder dedicar de su tiempo para aprender juntamente con nosotros el conocimiento correcto de la palabra. De manera que si usted está siendo bendecido o bendecida a través de estos estudios, usted puede darle like, puede suscribirse, puede activar la campanita que está a su derecha para que cuando subamos los estudios automáticamente puedan llegarle a usted. Y de igual manera, si desea compartirlos con todas las personas que usted desee, puede compartirlo y así estaremos todos siendo bendecidos de igual manera por el Padre. Así es que vamos a iniciar con el desarrollo de este tema, antisemitismo romano y el desarrollo de la iglesia. Para entender correctamente el libro de Romanos, los prejuicios modernos deben ser comprendidos y tratados. Entender el por qué ciertas enseñanzas son incorrectas es ayudado por saber cuáles son sus raíces y de dónde vienen. Como se mencionó anteriormente, la Roma del siglo I tuvo sus problemas. La provincia judía en Judea-Samaria. Hubo una serie de escaramuzas y guerras luchadas en los siglos I y II. Con la guerra que terminó en el año 70, gran parte de la comunidad mesiánica basadas en la Torá, centradas en Jerusalén, fueron asesinadas o dispersas. Dos eventos importantes ocurrieron alrededor de este tiempo. Primero, Santiago, que en realidad se llamaba Jacob o Jacob en hebreo, el hermano de Yeshua, murió. Y segundo, el templo fue destruido. Esta combinación de acontecimientos provocó una mayor división entre los judíos de Jerusalén que creen en Yeshua y los que no. El hermano de Yeshua, Jacob o Jacobo, en realidad era instrumento en mantener unidas a las comunidades judías creyentes y las no creyentes juntas. Esta fractura en la comunidad judía es significativa, la que empujó a los judíos que creen en Yeshua y también a los gentiles que venían a la fe en Yeshua dentro del judaísmo, al alejarse del resto del judaísmo. Esta división dio a los gentiles que no tenían en cuenta el carácter judío de su fe, saliendo de su cultura pagana romana,
una voz más fuerte en los asuntos comunitarios y la interpretación de la Escritura. La polémica antijudía se puede encontrar ya en las enseñanzas tempranas de Ignacio, obispo de Antioquía, al final del primer siglo. Ignacio habló en contra de los gentiles cristianos que tengan algo que ver con las formas de culto judío y que los judíos se convirtieran en cristianos, dejando de vivir como judíos, diciendo que era absurdo hablar de Jesucristo con la lengua y apreciar en la mente un judaísmo que ha llegado a su fin. Con la guerra de 132, después de nuestra era común, Jerusalén fue literalmente arada por los romanos y bautizada como Aelia Capitolina. Las capillas a los dioses romanos, Júpiter y Venus, se levantaron entonces. Lo poco que quedaba de la comunidad de los creyentes judíos en Yeshua fue eliminada y reemplazada por una muy romana, no judía, muy pagana iglesia. Roma pasó a acabar con la mayor parte de Judea, destruyendo 985 pueblos y matando a más de 500.000 de hombres judíos. Aún más tarde, muchos murieron de hambre, enfermedades e incendios. Roma llegó a aprobar leyes duras que prohibían la adoración en Shabbat, las fiestas bíblicas de Yahvé, los rituales judíos públicos y la lectura de la Torá. Esto es parte de la razón que el culto dominical sustituyó el viernes a sábado por la noche. Los judíos, incluyendo los que seguían a Yeshua, no se les permitió estar a 150 millas de la ciudad. El linaje de los sucesores de judíos de Yeshua y Jacob terminaron y una serie de papas gentiles poco después siguieron. La iglesia primitiva y el judaísmo. El liderazgo de estas nuevas iglesias gentiles se apresuró a abrazar la posición del gobierno romano en cuanto a judíos y era abiertamente hostiles a todo lo judío, incluyendo la Torá. Numerosas falsas doctrinas se habían establecido ya en el siglo II. Entre estas fueron las enseñanzas que la ley se le dio en realidad como un castigo a los judíos y que Jerusalén había sido destruida y quitada de los judíos debido a sus pecados y que la iglesia había reemplazado a Israel como pueblo de Dios. Por ejemplo, ya en el siglo II tenemos a Justino Mártir diciendo: también nosotros observaríamos su circuncisión en la carne, sus días de reposo y, en una palabra, todos sus festivales, si no fuéramos conscientes de la razón por la que se les impuso, a saber, fue a causa de sus pecados y la dureza de corazón. La costumbre de la circuncisión en la carne, transmitida de Abraham, fue dada a ustedes como una marca distintiva para apartarlos de las otras naciones y de nosotros los cristianos. El propósito de esto fue que ustedes y solo ustedes puedan sufrir las aflicciones que son justamente suyas, que solo su tierra sea desolada y sus ciudades arruinadas por el fuego, que el fruto de su tierra sea comido por extraños ante sus propios ojos, que a ninguno de ustedes se les permita entrar en su ciudad de Jerusalén. La circuncisión en la carne es la única marca con la que se les puede distinguir de otros hombres. Como dije antes, que fue a causa de sus pecados y los pecados de sus padres que, entre otros preceptos, Dios les impuso la observancia del sábado como una marca. En el tercer siglo tenemos la siguiente opinión de Orígenes de Alejandría, que dijo:
De este modo puede afirmarse en completa confianza que los judíos no volverán a su situación anterior, porque han cometido el más abominable de los crímenes en formar esta conspiración contra el Salvador de la raza humana. Por lo tanto, la ciudad donde Jesús sufrió fue destruida necesariamente. La nación judía fue expulsada de su país y otro pueblo fue llamado por Dios a la elección bendecida. La actitud de estos dos padres de la iglesia no era una anomalía. El conjunto de la sociedad romana en la época de Jesús y Pablo era extremadamente antijudía. Una de las razones es que muchas familias romanas habían perdido hijos en las guerras judías. Intelectuales romanos de la época escriben mucho material despectivo sobre los judíos que viven entre ellos. La sociedad romana, pagana y centrada en la adoración de muchos dioses. En medio de esto, fue la sociedad judía de alrededor de 7 millones aproximadamente, el 10% de la población de Roma, una minoría muy notable. Los judíos eran despreciados por sus prácticas religiosas, particulares y la falta de adorar a los dioses de Roma. Como todos los otros pueblos conquistados se vieron obligados a hacer. Una vez que los dirigentes judíos habían sido eliminados, los cambios fueron inmediatamente puestos en práctica con poca oposición. Es fundamental el estudio de Romanos para saber que estos nuevos creyentes gentiles salieron de este trasfondo y no tenían ningún respeto por todo lo judío. Como veremos, la mayor parte de la carta de Pablo se dirige a estas personas, ya que no estaban viviendo como los creyentes gentiles en Yeshua deberían haber sido. Los concilios de la Iglesia y las regulaciones judías. Continuas leyes antijudías promulgadas por el gobierno romano aseguraron que no habría marcha atrás. Constantino, el emperador de Roma del siglo III, continuó siendo un adorador pagano del sol hasta su lecho de muerte. Afirmó haber tenido una visión que lo llevó a legalizar el cristianismo. Esto inició un proceso que eventualmente haría al cristianismo paganizado la religión del imperio. Ahora, si usted era un judío y quería creer en el Mesías, usted tenía que renunciar públicamente a todo lo judío y convertirse en un cristiano. Cualquier gentil que se uniera con los judíos en su culto sería violar la ley y ser castigado. Ya en el siglo V se aprobaron leyes preveniendo que los judíos ocuparan cargos públicos y prohibiendo la construcción de nuevas sinagogas. Los concilios de la Iglesia del siglo IV formularon las doctrinas y credos que el cristianismo tiene en la actualidad. Estos concilios fueron compuestos de gentiles que pertenecían al mismo trasfondo antisemita como aquellos de los últimos 200 años. Los creyentes judíos que tenían respeto de la Torá, se les prohibió asistir a estas reuniones y sus posiciones sobre el significado de las Escrituras en lo que respecta a la Torá fue revocado. Uno de los primeros consejos declaró que cualquiera que fuere encontrado comiendo con judíos se vería impedido de tomar la comunión para que pudiera aprender a modificarse y que el matrimonio con un judío daría lugar a la excomunión. Los creyentes restantes que se aferraron a la observancia de las doctrinas de la Torá de la comunidad original fueron objeto de burla y fueron considerados débiles en su fe, y no de hecho herejes, sino de hecho herejes. Por ejemplo, tenemos a Epifanio en el IV siglo, dijo: ellos, refiriéndose a los nazarenos,
No tienen ideas diferentes, pero profesan todo exactamente como la ley proclama y en la manera judía, excepto por su creencia en el Mesías, la circuncisión, el Shabbat y el resto, pero estorbados por la ley, no están de acuerdo con los cristianos. A finales del siglo IV, algo parecido a un punto de vista pro-Torah de la fe se había convertido en inexistente en lo que ahora se llamaba cristianismo. Los concilios de Antioquía, 341, después de nuestra era común, y la Odisea, 360, después de nuestra era común, prohibieron a los cristianos en participar en los rituales judíos. Como un historiador moderno lo pone, todo esto fue hecho para demostrar que la tradición judía fue inherentemente mala, obsoleta e irrelevante para la práctica de vida cristiana. La fe en Yeshua pasó de ser 100% judía a 100% contra judía en menos de 300 años. Toda esta historia es el fundamento de la iglesia cristiana. La persecución de los judíos a lo largo de la historia, las cruzadas, la Inquisición, las numerosas expulsiones en masa a lo largo de la historia y por supuesto el Holocausto, son el resultado directo de las doctrinas antisemitas de la Iglesia. La Reforma Protestante del siglo XVI no hizo nada para cambiar el fundamento antijudío del cristianismo. Los reformadores, como Lutero y Calvino, fueron antisemitas, sino más de sus predecesores de un milenio antes que ellos. Los escritos de Martín Lutero eran un favorito de Adolf Hitler, que adquirió muchas de sus ideas sobre cómo hacer frente a los judíos. Las preocupaciones de los reformadores eran solo con lo que consideraban corrupción y abuso de poder en la Iglesia cristiana católica. No tenía ningún deseo de regresar al judaísmo basado en la Torá de Yeshua y los apóstoles. Un entendimiento de lo siguiente es imperativo. Las ideologías antisemitas y las teologías anti-Torá de los líderes de la iglesia primitiva y luego de los reformistas, protestantes, establecieron el fundamento de toda la opinión cristiana, católica y protestante hasta el día de hoy. Toda interpretación de la escritura proveniente de los maestros, autores e instituciones cristianas, incluyendo todas las traducciones cristianas de la Biblia disponibles y todas sus notas de pie, todos los libros cristianos y comentarios de la Biblia, curso de estudio, sermón del domingo y los seminarios de programas de enseñanza y películas, ha sido filtrado de las doctrinas de estos hombres y reforzada a través de cientos de años de enseñanza de la iglesia. Si una persona está dispuesta a aceptar los hechos históricos y la idea que lo que se les ha enseñado en su iglesia no puede ser la correcta interpretación de las escrituras, entonces tienen la oportunidad de entender lo que Pablo, el fariseo observante de la Torá, estaba diciendo en el libro de Romanos. Hasta aquí, amados y amadas, hasta aquí este corto estudio acerca del antisemitismo en el libro o la carta a los romanos. En una próxima entrega estaremos desarrollando más acerca del antisemitismo bíblico e históricamente hablando, para que usted pueda tener un concepto más correcto acerca de la historia de la Biblia y la separación que existió entre el cristianismo y el judaísmo. Recuerda que Yeshua era judío y practicaba el judaísmo. Nunca fue cristiano.
El cristianismo es una reinterpretación de lo que el mismo Yeshua vivió y enseñó. Así es que, hasta aquí, amados, el Eterno les guarde y les bendiga. Hasta pronto. Shalom.